Leonid Toptunov fue uno de los nombres que quedaron atrapados para siempre en la noche del 26 de abril de 1986, una noche que cambiaría la historia del mundo moderno. Para muchos relatos simplificados, su nombre aparece como una nota al pie, como el joven ingeniero que cometió un error, o incluso como el hombre que hizo explotar Chernóbil. Pero esa frase, tan directa y acusatoria, esconde una realidad mucho más compleja, humana y profundamente trágica. Toptunov tenía apenas 25 años. Era joven incluso para los estándares de una central nuclear soviética, pero también era considerado brillante, meticuloso y técnicamente competente. Había sido asignado como ingeniero senior de control de reactores en la Unidad 4 de la central nuclear de Chernóbil, uno de los puestos más delicados de toda la planta. Su trabajo consistía en controlar la potencia del reactor, supervisar la posición de las barras de control y garantizar que el núcleo operara dentro de parámetros seguros. En términos simples, Toptunov estaba sentado frente al corazón de la bestia. La noche del accidente no era una noche normal. No se trataba de una operación rutinaria, sino de una prueba experimental, una prueba que llevaba años posponiéndose y que había sido forzada a realizarse bajo condiciones desfavorables. El objetivo oficial era comprobar si, tras una pérdida de energía externa, las turbinas podían seguir generando electricidad el tiempo suficiente para alimentar los sistemas de emergencia. Era una prueba eléctrica, no nuclear, pero se estaba realizando en el peor contexto posible. Desde el inicio, el reactor estaba siendo llevado a un estado anormalmente inestable. La potencia debía reducirse, pero una combinación de errores operativos y retrasos provocó que el reactor descendiera a niveles peligrosamente bajos. Aquí entra Toptunov de lleno en la historia. Cuando el reactor cayó a unos 30 megavatios térmicos, una potencia extremadamente baja e inestable para un RBMK, Toptunov comprendió inmediatamente que aquello no era seguro. Según múltiples testimonios, él advirtió del problema. Pero la jerarquía en la sala de control era clara y rígida. Leonid Toptunov no era el máximo responsable. Por encima de él estaban Anatoly Dyatlov, el subingeniero jefe, y otros supervisores que presionaban para continuar la prueba a toda costa. En el sistema soviético, cuestionar órdenes superiores no era solo difícil, podía significar el fin de tu carrera. La cultura de la obediencia era tan peligrosa como cualquier fallo técnico. Para elevar la potencia nuevamente, Toptunov fue instruido a retirar barras de control del núcleo. Cada barra retirada reducía la capacidad del reactor para absorber neutrones y controlar la reacción nuclear. El RBMK ya tenía un defecto crítico. A baja potencia, el reactor se volvía intrínsecamente inestable debido al llamado coeficiente de vacío positivo. Cuanto más vapor se formaba, más aumentaba la reactividad. Era una trampa física invisible. En ese momento, el reactor estaba operando fuera de los límites de seguridad establecidos. El número de barras insertadas era menor al mínimo permitido. Toptunov lo sabía. Los instrumentos lo indicaban. La física lo confirmaba. Sin embargo, las órdenes continuaban llegando. Aquí es donde nace el mito, la idea de que Leonid Toptunov provocó la explosión. Pero la realidad es que él no diseñó el reactor, no impuso la prueba, no estableció las condiciones, ni dio la orden final de ejecutar el experimento. Él era el operador que, bajo presión extrema, ejecutaba comandos dentro de un sistema defectuoso y mal comprendido incluso por sus superiores. El momento crítico llegó cuando se dio la orden de presionar el botón AS5, el apagado de emergencia. En teoría, ese botón debía detener el reactor de inmediato. En la práctica, fue el detonante final. Las barras de control del RBMK tenían puntas de grafito, un diseño fatal. Al comenzar a insertarse, esas puntas desplazaron agua absorbente de neutrones y aumentaron brevemente la reactividad, provocando un pico brutal de potencia. Toptunov fue uno de los hombres que presenció cómo los indicadores se disparaban de forma absurda. En cuestión de segundos, la potencia pasó de niveles bajos a decenas de miles de megavatios, muy por encima de cualquier límite físico soportable. El reactor literalmente se desgarró desde dentro. Primero una explosión de vapor, luego una segunda explosión que lanzó grafito en llamas y fragmentos del núcleo al exterior. Leonid Toptunov estaba allí. No huyó. No tuvo tiempo. Fue expuesto a dosis masivas de radiación en segundos. A diferencia de muchos mitos, no murió en el acto. Vivió varias semanas más, hospitalizado en Moscú, sufriendo los efectos brutales del síndrome de radiación aguda. Su cuerpo, como el de muchos otros operadores y bomberos, fue lentamente destruido desde dentro. Durante años, su nombre fue usado como chivo expiatorio implícito. No siempre de forma oficial, pero sí narrativa. Era más fácil culpar a un joven operador que admitir fallos estructurales. Un reactor con defectos de diseño conocidos.
Una cultura de seguridad prácticamente inexistente. Una prueba mal planificada. Una cadena de mando autoritaria. Y una física nuclear ignorada o subestimada. Toptunov no fue un villano. Tampoco fue un héroe mítico. Fue algo mucho más inquietante, un ser humano atrapado en un sistema que no permitía decir no, operando una tecnología peligrosa bajo presión política y jerárquica. La pregunta Leonid Toptunov fue el hombre que hizo explotar Chernóbil, revela más sobre nuestra necesidad de culpables simples que sobre la realidad del desastre. Porque Chernóbil no explotó por un solo hombre. Explotó por una cadena de decisiones, defectos y silencios acumulados durante años. Toptunov fue uno de los últimos eslabones, y también una de las primeras víctimas. Su historia no es solo la de un operador frente a un panel de control. Es la historia de cómo los sistemas pueden aplastar a los individuos, de cómo la obediencia puede volverse letal, y de cómo la responsabilidad, cuando se mira de cerca, rara vez pertenece a una sola persona. Y en esa sala de control, iluminada por luces artificiales, rodeado de indicadores incomprensibles y órdenes contradictorias, Leonid Toptunov no estaba jugando a ser Dios. Estaba intentando cumplir su trabajo, en una noche en la que la física, la política y el miedo se alinearon para crear el peor desastre nuclear de la historia. Leonid Toptunov tenía apenas 25 años la noche del 25 al 26 de abril de 1986. Era joven incluso para los estándares soviéticos, y más aún para ocupar el puesto crítico que ocupaba, ingeniero senior de control del reactor, responsable directo de manejar las barras de control del RBMK-1000 del reactor 4 de Chernóbil. No era un burócrata del partido, no era un veterano de guerra, no era un científico famoso. Era un técnico brillante, meticuloso, obsesivo con los procedimientos, formado para obedecer protocolos, en un sistema que castigaba la duda. Desde horas antes del desastre, Toptunov ya estaba incómodo. El experimento que se estaba preparando, la famosa prueba de inercia del turbogenerador, no estaba saliendo como indicaban los manuales. El reactor había sido llevado a una potencia peligrosamente baja, una zona conocida entre operadores como el pozo de Zenón, donde el reactor se vuelve inestable, lento de responder y traicionero. Toptunov lo sabía. Lo había estudiado. Lo había visto en simulaciones. Lo había discutido con colegas. Y aún así, siguió adelante. No por ignorancia. No por imprudencia. Sino por jerarquía. En la sala de control, la figura dominante no era Toptunov, sino Anatoly Dyatlov, el subingeniero jefe. Dyatlov tenía fama de ser brutal, autoritario, intolerante al error. Gritaba, humillaba, amenazaba carreras. En la Unión Soviética, desobedecer a un superior no era un acto técnico, era un acto político. Cuando la potencia del reactor cayó a niveles casi nulos, Toptunov expresó su preocupación. Los registros indican dudas verbales, intercambios tensos, silencios incómodos. El reactor no debía operar en esas condiciones. El manual lo decía. La física lo confirmaba. Pero el experimento debía completarse sí o sí. Para recuperar potencia, se tomó una decisión crítica: extraer demasiadas barras de control, muchas más de las permitidas por las normas de seguridad. El RBMK tenía una regla clara: siempre debía mantenerse un mínimo de barras insertadas. Esa noche, ese límite fue violado. Y fue Toptunov quien ejecutó la orden. Aquí es donde nace el mito. Leonid Toptunov fue el hombre que apretó el botón. Pero esa frase, aunque técnicamente correcta, es profundamente engañosa. Toptunov no diseñó el reactor. No redactó los procedimientos. No impuso la prueba. No ocultó los defectos del RBMK. No creó las barras con puntas de grafito. Él operó una máquina defectuosa bajo órdenes directas, en un entorno donde cuestionar podía significar el fin de tu carrera, o algo peor. Cuando finalmente se inició la prueba, el reactor estaba en un estado antinatural. Potencia baja. Núcleo envenenado por xenón. Flujo de refrigerante alterado. Demasiadas barras extraídas. El sistema estaba cargado como un resorte comprimido. A las 1:23:40, se dio la orden final, AS-5. El botón de apagado de emergencia. Paradójicamente, el acto diseñado para salvar el reactor fue el que lo condenó. Toptunov presionó el AS-5 esperando una caída inmediata de potencia. Eso era lo que siempre había ocurrido. Eso era lo que le habían enseñado. Pero el RBMK ocultaba un secreto letal. Las barras de control tenían puntas de grafito, que al entrar primero aumentaban la reactividad antes de absorberla. En condiciones normales, ese efecto era insignificante. Esa noche, fue catastrófico. En los primeros segundos tras el AS-5, el reactor aceleró en lugar de apagarse.
La potencia se disparó cientos de veces por encima del nivel nominal. Los canales de combustible se deformaron. El agua hirvió instantáneamente. La presión rompió el núcleo. La explosión arrancó la tapa del reactor, una losa de más de 1.000 toneladas. Toptunov no entendió inmediatamente lo que había pasado. Ninguno de ellos lo hizo. En la sala de control, las luces seguían encendidas. Los paneles seguían mostrando datos imposibles. Los instrumentos estaban mintiendo, no por malicia, sino porque no estaban diseñados para medir una catástrofe nuclear. Toptunov insistía en que el reactor debía estar apagado. Los indicadores decían que las barras estaban insertadas. La lógica humana decía que el AS-5 había funcionado. Pero el edificio temblaba. El aire sabía a metal caliente. Fragmentos de grafito, algo que no debía estar fuera del reactor, estaban esparcidos por el suelo exterior. Aún así, Toptunov volvió a su puesto. Intentó bombear agua. Intentó restaurar sistemas. Intentó obedecer procedimientos que ya no tenían sentido. Recibió dosis masivas de radiación en cuestión de minutos. Su piel comenzó a quemarse desde dentro. Las células de su médula ósea estaban muriendo mientras aún estaba consciente. Sin saberlo, ya estaba condenado. Fue evacuado horas después, junto a otros operadores. En el hospital de Moscú, los médicos intentaron lo imposible. Su cuerpo se desintegraba a nivel celular. Aún así, quienes lo trataron relatan que nunca se quejó, nunca culpó a nadie, nunca gritó. Murió el 14 de mayo de 1986. Tenía 25 años. Hoy, algunos documentales simplifican la historia y buscan un rostro humano para el desastre. Y el nombre de Toptunov aparece como un símbolo, casi como un culpable conveniente. Pero reducir Chernóbil a el error de un joven ingeniero no solo es falso, es una injusticia histórica. Leonid Toptunov no hizo explotar Chernóbil. Chernóbil explotó porque un sistema entero falló, y él quedó atrapado en su centro. Y aún así, la pregunta persiste, incómoda, inevitable. Si Toptunov se hubiera negado, si hubiera desobedecido, si hubiera apagado el reactor antes, si hubiera salido de la sala de control. La historia soviética no premia esas hipótesis. Pero la física tampoco perdona. Después de su muerte, el nombre de Leonid Toptunov desapareció casi por completo del discurso oficial soviético. No hubo homenajes públicos inmediatos, no hubo funerales transmitidos, no hubo reconocimiento explícito. En los informes iniciales, su rol fue reducido a una línea técnica, casi administrativa, diluida entre diagramas, tablas de potencia y frases impersonales. La URSS no necesitaba mártires incómodos, necesitaba explicaciones simples. Y una explicación simple era culpar al operador. Durante meses, y luego años, la narrativa oficial insinuó que los operadores, jóvenes, inexpertos, negligentes, habían llevado al reactor a un estado prohibido. El subtexto era claro, el problema no fue el diseño, fue la ejecución. Y dentro de esa lógica, Toptunov encajaba perfectamente como figura silenciosa, sin voz para defenderse. Pero los documentos técnicos posteriores, desclasificados tras la caída de la Unión Soviética, comenzaron a contar otra historia. Una historia donde el operador ya no era el protagonista, sino la última pieza de una cadena de errores estructurales. En esos documentos aparece un detalle crucial. Muchos operadores del RBMK no conocían completamente los efectos físicos reales del reactor. No porque fueran incompetentes, sino porque esa información estaba clasificada incluso para ellos. Toptunov nunca fue informado oficialmente del peligro específico de las puntas de grafito. Sabía que existía un comportamiento anómalo al insertar las barras, pero no conocía su magnitud real. Nadie en la sala de control podía saber que el AS-5, en condiciones extremas, podía multiplicar la reactividad de forma explosiva. Esa información estaba reservada a diseñadores y altos niveles del aparato nuclear soviético. Esto introduce una dimensión inquietante. Toptunov actuó a ciegas, confiando en un sistema que deliberadamente no le dio toda la información necesaria para operar con seguridad. Y aún así, en el momento crítico, fue él quien dudó primero. Los registros de la sala de control, reconstruidos parcialmente, indican que fue Toptunov quien expresó preocupación cuando el número de barras activas cayó por debajo del mínimo. Fue él quien tuvo que ser presionado para continuar. Dyatlov lo reprendió. Akimov intentó mediar. El reloj seguía corriendo. El experimento ya llevaba horas de retraso y cancelar la prueba habría tenido consecuencias administrativas graves. En la cultura soviética de la época, fallar en una tarea asignada era peor que correr un riesgo. Aquí surge otra pregunta incómoda. ¿Fue Toptunov demasiado obediente, o fue entrenado para serlo?
La formación de los operadores del RBMK enfatizaba la disciplina, la repetición mecánica, la confianza en los sistemas automáticos. El operador no era un científico tomando decisiones creativas, era un ejecutor de procedimientos, incluso cuando esos procedimientos se contradecían entre sí. El manual decía una cosa, la orden decía otra. En ese choque, siempre ganaba la orden. Cuando la explosión ocurrió y el reactor dejó de existir como tal, Toptunov no huyó. No salió corriendo. No se negó a volver a la sala de control. Permaneció allí intentando comprender datos que ya no tenían sentido. Eso no es el comportamiento de alguien irresponsable, es el comportamiento de alguien convencido de que el sistema aún debía responder. Incluso después de recibir dosis letales, siguió intentando bombear agua, convencido de que el núcleo seguía intacto. Esa creencia no era ingenuidad, era consecuencia directa de instrumentos que indicaban falsamente que el reactor estaba apagado. El diseño no solo falló. Físicamente, falló informacionalmente. En retrospectiva, Toptunov estaba atrapado en una paradoja brutal. Si obedecía, ponía en riesgo el reactor. Si desobedecía, destruía su carrera y quizá su libertad. Si dudaba demasiado, era acusado de incompetencia. No había una opción segura. Con el paso de los años, algunos historiadores comenzaron a replantear su figura. Ya no como el operador que presionó el botón, sino como el último eslabón humano de una catástrofe diseñada sin margen para el error humano. Un sistema donde un solo gesto podía desencadenar lo irreversible, pero donde ese gesto era inevitable dadas las condiciones. Aún así, la pregunta sigue regresando, persistente, casi obsesiva. ¿Habría explotado Chernóbil sin Leonid Toptunov? Tal vez sí. Tal vez no. Pero otra pregunta, más profunda, emerge lentamente. ¿Cuántos otros Toptunov existieron en sistemas similares, que simplemente nunca enfrentaron la noche exacta, el segundo exacto, la combinación exacta de errores? Porque Chernóbil no necesitó un villano. Solo necesitó a alguien haciendo su trabajo, en el peor momento posible. El problema de centrar toda la tragedia en Leonid Toptunov es que simplifica brutalmente un sistema diseñado para ocultar sus propias fallas. Al reducir el desastre a un nombre, a un rostro joven, el sistema se protege a sí mismo. Porque si el culpable es un operador, entonces el reactor sigue siendo perfecto. Y el RBMK, en 1986, no podía ser imperfecto por definición ideológica. Toptunov tenía 25 años. No era un aprendiz improvisado, pero tampoco un veterano con décadas de experiencia. Era exactamente el perfil que el sistema soviético producía en masa, técnicos altamente capacitados, disciplinados, obedientes, formados para ejecutar procedimientos, no para cuestionar el diseño. En la jerarquía nuclear soviética, el operador no pensaba la física, la obedecía. Y aquí aparece un detalle crucial que rara vez se menciona. El experimento de aquella noche no era parte de la operación normal del reactor. Era una prueba eléctrica, mal definida, pospuesta varias veces, presionada por superiores que no estarían presentes en la sala de control cuando algo saliera mal. Toptunov no diseñó el experimento. No lo autorizó. No estableció sus parámetros. Solo recibió la orden de ejecutarlo. Durante horas, el reactor se mantuvo en un estado inestable. La potencia cayó abruptamente, algo que no debía ocurrir. En ese punto, el protocolo indicaba detener la prueba. Pero detener la prueba implicaba informes, sanciones, interrogatorios. En un sistema donde el fracaso administrativo podía destruir carreras, continuar era, paradójicamente, la opción más segura. Cuando Toptunov comenzó a retirar barras de control para recuperar potencia, no estaba improvisando. Estaba siguiendo un procedimiento permitido, aunque peligroso. El manual no prohibía explícitamente ese estado. Lo que el manual no explicaba era por qué ese estado era mortal. Esa información existía, pero no estaba al alcance de quienes operaban el reactor. Esto nos lleva a una verdad incómoda. Toptunov nunca tuvo la información necesaria para evitar el desastre, incluso si hubiese querido hacerlo. La física del RBMK escondía una trampa letal, el coeficiente de vacío positivo. A medida que el agua se convertía en vapor, la reactividad aumentaba. El reactor, lejos de estabilizarse, se aceleraba. Y lo más perverso era que los instrumentos no mostraban claramente ese peligro. Los indicadores seguían sugiriendo control, cuando en realidad el sistema estaba al borde del colapso. Cuando Akimov ordenó presionar a 5, la decisión fue lógica según todo lo que sabían. El botón estaba diseñado para detener cualquier emergencia. Era el último recurso. El botón rojo. La acción correcta según el entrenamiento recibido. Pero en el RBMK,
el A5 no era un botón de apagado inmediato. Era una secuencia. Y en los primeros segundos de esa secuencia, las puntas de grafito introducían un pico de reactividad devastador. Ese detalle técnico, fundamental, no era conocido por los operadores. No figuraba en los manuales operativos estándar. Así, Toptunov ejecutó una acción que, en cualquier otro reactor del mundo, habría salvado la situación. En Chernóbil, fue la sentencia final. Después de la explosión, la reacción inicial de los operadores no fue pánico, fue incredulidad. Los sistemas indicaban que el reactor estaba intacto. La idea de que un reactor nuclear pudiera explotar era, para ellos, casi inconcebible. La doctrina soviética afirmaba que el RBMK era inherentemente seguro. Si algo indicaba lo contrario, el instrumento debía estar fallando. Y entonces aparece la tragedia humana más profunda. Toptunov regresó al reactor creyendo que aún podía salvarlo. Recibió dosis masivas de radiación ionizante. No lo sabía. Nadie se lo dijo. Nadie podía medirlo con precisión en ese momento. Los dosímetros estaban saturados. El cuerpo humano se convertía en el verdadero detector, aunque demasiado tarde. En los días siguientes, mientras su salud se deterioraba rápidamente, no hubo interrogatorios formales extensos. No hubo espacio para explicaciones detalladas. La narrativa ya estaba formándose sin él. Cuando murió, la historia ya había sido escrita por otros. Décadas después, cuando se analizan los informes técnicos internacionales, el nombre de Toptunov aparece cada vez menos como causa y cada vez más como consecuencia. Un operador atrapado entre un diseño defectuoso, una cultura autoritaria y una prueba mal concebida. Un hombre que no hizo explotar Chernóbil, sino que estuvo en el lugar exacto donde todas las fallas convergieron. Y aún así, la pregunta persiste porque es incómoda, porque es humana, porque necesitamos asignar responsabilidad. Si Toptunov no hubiese presionado ese botón. Pero la física no funciona con condicionales morales. El reactor ya estaba condenado mucho antes de que su mano tocara el panel. Y eso es, quizá, lo más perturbador de toda esta historia. Chernóbil no explotó por una acción aislada, sino porque el sistema entero necesitaba a alguien como Leonid Toptunov para fallar exactamente como estaba diseñado para fallar. Hay un punto en esta historia donde la figura de Leonid Toptunov deja de ser solo la de un operador técnico y pasa a convertirse en un símbolo del límite entre el ser humano y los sistemas que no entiende por completo. No porque fuera ignorante, sino porque el sistema mismo estaba construido para que nadie en la sala de control pudiera comprenderlo en su totalidad. Cada operador veía una parte. Nadie veía el monstruo completo. La sala de control del reactor 4 era, en teoría, el lugar desde donde se dominaba el corazón nuclear. En la práctica, era un espacio lleno de indicadores fragmentados, alarmas ambiguas y procedimientos contradictorios. Toptunov leía números, no veía neutrones. Observaba agujas moverse, no cadenas de fisión acelerándose fuera de control. La física real ocurría a un nivel invisible, separada del operador por capas de abstracción técnica. Eso no es casualidad. El diseño soviético del RBMK partía de una premisa peligrosa: la complejidad podía compensarse con disciplina. Donde faltaba claridad técnica, se imponía obediencia. Donde existían riesgos estructurales, se asumía que el operador seguiría órdenes sin cuestionar. En ese marco, Toptunov no era un individuo autónomo, sino una extensión del sistema. Cuando hoy se revisan las transcripciones reconstruidas, hay algo inquietante: no hay pánico en la voz de Toptunov. Hay confusión, hay tensión, pero no caos. Incluso en los segundos previos a la explosión, el tono sigue siendo técnico, controlado. Eso habla de una mente entrenada para creer que todo, absolutamente todo, puede corregirse desde el panel. Esa creencia fue letal. Porque el RBMK, a diferencia de otros reactores, podía entrar en estados donde el operador ya no tenía control real, aunque los instrumentos dijeran lo contrario. Era un reactor que podía mentir. No por intención, sino por diseño. Los sensores no estaban preparados para situaciones extremas. Los modelos matemáticos asumían comportamientos que, en la realidad, no se cumplían. Así, cuando Toptunov ajustaba parámetros, en realidad estaba interactuando con una representación incompleta del reactor. Un simulacro. Una sombra de la realidad física que ocurría en el núcleo. En ese sentido, la explosión de Chernóbil no fue solo una explosión nuclear, fue una ruptura epistemológica, el momento en que el modelo dejó de corresponderse con la realidad. Y cuando eso ocurre, ningún operador, por competente que sea, puede salvar la situación. Otro elemento que suele pasarse por alto es el cansancio. La prueba se realizó de madrugada, tras horas de retraso. Toptunov llevaba muchas horas despierto.
La fatiga cognitiva reduce la capacidad de anticipar consecuencias complejas. No provoca errores burdos, sino errores sutiles, decisiones que parecen razonables pero que carecen de una visión completa. Y, aún así, incluso con descanso perfecto, el resultado probablemente habría sido el mismo. Porque la noche del 26 de abril de 1986 no fue una anomalía aislada, sino la culminación de años de advertencias ignoradas. Incidentes menores en otros reactores RBMK ya habían mostrado comportamientos similares, picos de reactividad, inestabilidades peligrosas, respuestas inesperadas del sistema de control. Pero esos informes se archivaron. Se minimizaron. Se clasificaron. ¿Por qué? Porque reconocer un defecto estructural implicaba admitir que decenas de reactores similares estaban en riesgo. Y eso era políticamente inaceptable. Así, cuando Toptunov retiró barras para elevar potencia, estaba caminando sobre un terreno minado que otros ya habían señalado, pero del que nunca fue advertido oficialmente. La tragedia no fue que cometiera un error, sino que nadie le dijo que ese error existía. Después del accidente, los informes iniciales lo señalaron de forma implícita. No con nombre, pero con rol. Errores del personal. Una frase amplia, cómoda, casi abstracta. Pero con el tiempo, esa abstracción se fue afinando, y el dedo terminó apuntando hacia los más débiles de la cadena, los operadores de turno. Eso permitió algo muy conveniente. Los diseñadores del reactor quedaron al margen. Los burócratas que aprobaron la prueba, invisibles. La cultura del secreto, intacta. Toptunov, muerto, no podía defenderse. Hoy, cuando se le analiza con perspectiva histórica, su figura genera incomodidad. Porque obliga a replantear una pregunta peligrosa. ¿Qué responsabilidad real tiene un individuo cuando actúa dentro de un sistema que le oculta información crítica? Si Toptunov hubiese desobedecido, si se hubiese negado a continuar, probablemente habría sido sancionado. Quizás removido. Quizás degradado. Y el reactor habría seguido funcionando, hasta otra noche, con otro operador, en condiciones similares. Chernóbil no necesitaba a Toptunov específicamente. Necesitaba a alguien en su lugar. Y ahí está el núcleo de esta historia. Leonid Toptunov no fue el hombre que hizo explotar Chernóbil por voluntad, ni por incompetencia, ni por imprudencia deliberada. Fue el ser humano exacto que un sistema defectuoso necesitaba para manifestar su colapso. El punto de contacto entre la teoría y la realidad, entre el diseño y la catástrofe. Por eso su historia sigue siendo tan incómoda. Porque no es la historia de un villano. Es la historia de alguien haciendo lo que se esperaba de él. En un sistema que nunca debió existir tal como era. Hay algo aún más profundo y perturbador en la figura de Leonid Toptunov, su silencio forzado en la historia. No solo murió joven, sino que murió antes de que el mundo estuviera dispuesto a escuchar la verdad completa. Mientras otros nombres fueron debatidos, defendidos o condenados públicamente, el suyo quedó suspendido en una especie de vacío moral, como si su papel fuera demasiado incómodo para ser explicado con honestidad. En los juicios posteriores al desastre, Toptunov fue mencionado, pero nunca realmente analizado. Se habló de acciones incorrectas, de violaciones del protocolo, de operadores insuficientemente preparados. Pero nadie se detuvo a preguntar por qué el protocolo permitía esas acciones, ni por qué un operador podía llevar un reactor a un estado tan peligroso sin que el sistema lo impidiera automáticamente. La responsabilidad se desplazó hacia abajo, como suele ocurrir en estructuras rígidas y jerárquicas. Si se observa el panel de control del RBMK con ojos modernos, resulta casi aterrador. No había una visión integrada del estado del reactor. Los datos estaban fragmentados en múltiples instrumentos, cada uno mostrando una pequeña parte de la realidad. El operador debía reconstruir mentalmente el comportamiento del núcleo a partir de señales incompletas, y a veces, contradictorias. En ese entorno, la intuición humana tenía que suplir las carencias del diseño, algo extremadamente peligroso en un sistema nuclear. Toptunov operaba en ese límite constantemente. Cada ajuste de barra, cada corrección de potencia, cada lectura era una apuesta informada, pero nunca una certeza. Y esa incertidumbre no era reconocida oficialmente. El discurso técnico afirmaba que el reactor era estable, predecible, dominable. La realidad, como se demostraría, era otra. Hay un detalle que rara vez se menciona fuera de los círculos especializados. El entrenamiento de los operadores del RBMK no incluía simulaciones realistas de accidentes graves. No se les entrenaba para escenarios donde múltiples sistemas fallaban simultáneamente. El pensamiento dominante era que tales escenarios eran prácticamente imposibles. Por lo tanto, cuando comenzaron a fallar instrumentos, alarmas y lecturas, la mente del operador buscó explicaciones simples,
sensores defectuosos, errores de medición, fallos menores. Nunca la posibilidad de una destrucción total del reactor. Eso explica por qué, tras la explosión inicial, Toptunov y los demás intentaron seguir procedimientos de enfriamiento. En su marco mental, el núcleo seguía allí. El reactor seguía siendo un reactor. La idea de que el corazón mismo había sido arrancado del edificio no encajaba en ninguna doctrina conocida. Este punto es crucial, porque desmonta otro mito persistente, que los operadores sabían lo que habían hecho. No lo sabían. No podían saberlo. La información disponible, tanto técnica como conceptual, no permitía comprender la magnitud real del evento en esos primeros minutos. Toptunov, ya gravemente irradiado, siguió actuando como operador. No como héroe, no como mártir, sino como técnico. Intentando restablecer sistemas, siguiendo rutinas aprendidas, creyendo que aún había algo que salvar. Ese comportamiento, lejos de ser irracional, era la consecuencia lógica de su formación. Con el tiempo, la imagen pública de Chernóbil se llenó de símbolos: el botón rojo, el reactor en llamas, el grafito en el suelo, los bomberos avanzando sin protección. Pero la figura de Toptunov quedó desdibujada, casi invisible. Tal vez porque no encaja en una narrativa clara. No es un villano evidente. Tampoco un héroe épico en el sentido clásico. Es algo más inquietante. Un hombre normal, competente, obediente, atrapado en un sistema que convertía la normalidad en un riesgo existencial. Cuando se pregunta si Leonid Toptunov hizo explotar Chernóbil, la pregunta en sí misma revela una necesidad humana profunda, la necesidad de causalidad simple. Queremos creer que los desastres ocurren porque alguien falla, porque alguien se equivoca, porque alguien presiona un botón indebido. Esa idea nos tranquiliza, porque sugiere que basta con encontrar al culpable para evitar que vuelva a ocurrir. La historia real es mucho más incómoda. Porque si Toptunov fue capaz de desencadenar una catástrofe mundial simplemente cumpliendo órdenes y siguiendo procedimientos aceptados, entonces el problema no era él. El problema era el sistema que lo colocó ahí, que lo formó así, que lo presionó para actuar y que luego lo dejó solo con la culpa. Y esa es la razón por la que su nombre sigue generando debate. No porque explique Chernóbil, sino porque lo complica. Porque nos obliga a aceptar que, en ciertos sistemas tecnológicos y políticos, el desastre no es una anomalía, sino una posibilidad latente, esperando al operador correcto, en la noche correcta, bajo las condiciones correctas. Leonid Toptunov no fue la causa última. Fue el punto de ignición humano de una bomba que llevaba años armándose. Hay una última capa, quizá la más incómoda de todas, cuando se analiza a Leonid Toptunov desde una perspectiva moderna, la responsabilidad moral frente a la responsabilidad técnica. Porque incluso si se acepta que el sistema estaba defectuoso, que la información era incompleta y que la presión jerárquica era enorme, la pregunta moral no desaparece. Solo se transforma. ¿Qué se le puede exigir realmente a un operador cuando el conocimiento está fragmentado y la autoridad es incuestionable? En la cultura soviética de los años 80, desobedecer una orden directa no era un acto neutro. Era una declaración. Podía implicar sanciones, interrogatorios, pérdida de carrera, sospecha política. En instalaciones estratégicas como Chernóbil, el peso de esa presión era aún mayor. El operador no solo respondía a sus superiores inmediatos, sino a una estructura estatal entera. Toptunov creció y se formó dentro de ese marco. No era un científico independiente evaluando riesgos con libertad intelectual. Era un ingeniero operador dentro de un sistema que premiaba la conformidad y castigaba la desviación. En ese contexto, actuar con prudencia no significaba detener la prueba, sino cumplirla sin incidentes visibles. Y sin embargo, hay indicios de que Toptunov sí percibía el peligro, al menos de forma intuitiva. Su resistencia inicial a retirar más barras, su incomodidad con el nivel de potencia alcanzado, su insistencia en ciertos parámetros, todo eso sugiere que no era ajeno al riesgo. Pero intuición no es conocimiento. Y sin conocimiento completo, la intuición rara vez basta para justificar una insubordinación grave. Aquí emerge una paradoja trágica. Si Toptunov hubiera detenido la prueba, hoy tal vez sería recordado como un operador problemático, como alguien que no supo manejar la presión. Como continuó, es recordado como el hombre que presionó el botón. En ambos casos, el sistema se protege. Este patrón no es exclusivo de Chernóbil. Se repite en múltiples desastres tecnológicos, aviación, industria química, plataformas petroleras, centrales eléctricas. El operador de primera línea se convierte en el rostro visible del fallo, mientras que las decisiones estructurales permanecen difusas, diluidas entre comités, diseños y décadas de compromisos políticos. Pero Chernóbil es especialmente brutal porque el operador no tenía margen de corrección.
El RBMK no estaba diseñado para perdonar errores humanos en ciertos regímenes de operación. No había redundancias suficientes, no había sistemas de apagado verdaderamente seguros en todas las condiciones, no había transparencia total sobre los riesgos reales. Toptunov fue, en ese sentido, un fusible humano. Cuando el sistema alcanzó un estado crítico, fue él quien absorbió el impacto histórico. Su nombre quedó asociado al instante exacto en que la teoría falló. Y eso lo convierte en una figura incómoda, porque obliga a reconocer que los sistemas complejos pueden usar a las personas como amortiguadores de sus propias fallas. Años después, ingenieros nucleares occidentales que estudiaron Chernóbil coincidieron en algo: el accidente no podría haberse producido de la misma manera en un reactor con cultura de seguridad diferente, incluso con operadores cometiendo errores. No porque los operadores fueran mejores, sino porque el diseño y la gestión asumían que el error humano es inevitable. Ese fue el gran fallo soviético. Asumir que el ser humano debía adaptarse al reactor, en lugar de que el reactor se adaptara al ser humano. Leonid Toptunov nunca tuvo la oportunidad de vivir lo suficiente para ver esa conclusión. Murió convencido, según testimonios médicos, de que había fallado, de que algo había hecho mal. Esa carga psicológica es, quizás, una de las injusticias más profundas de toda esta historia. Porque incluso en sus últimos días, el sistema no le ofreció una explicación que lo exonerara. Hoy, cuando se observa su historia con distancia, Toptunov ya no aparece como el causante directo, sino como una advertencia. La advertencia de lo que ocurre cuando se combinan tecnología peligrosa, información incompleta, presión jerárquica y una cultura que castiga la duda. No es casual que, tras Chernóbil, el concepto de cultura de seguridad se convirtiera en un pilar fundamental de la industria nuclear global. Esa cultura se construyó, en parte, sobre las decisiones que Toptunov no pudo tomar libremente. Y ahí reside la verdadera tragedia de su figura. No en lo que hizo, sino en lo que nunca tuvo permitido hacer. Porque si algo demuestra su historia, es que Chernóbil no explotó solo por física nuclear, sino por una idea peligrosa. La creencia de que un sistema puede ser infalible si el ser humano obedece lo suficiente. Después de todo lo ocurrido, la historia de Leonid Toptunov también pone en evidencia algo más profundo sobre la interacción entre ser humano y máquina. En Chernóbil, el operador no era solo un ejecutor de órdenes, era el último eslabón de un sistema que ya había acumulado fallas latentes durante años. Su trabajo consistía en interpretar un flujo de datos incompleto, y a menudo, engañoso, mientras tomaba decisiones críticas bajo presión extrema. Cada pulsación de botón, cada ajuste de potencia, cada manipulación de barras de control era, en realidad, un acto de confianza: confianza en los sistemas, confianza en los procedimientos, confianza en los superiores y confianza en que la realidad seguiría la lógica que los modelos matemáticos prometían. Pero la realidad no siguió esa lógica. El reactor RBMK, con su coeficiente de vacío positivo y las puntas de grafito en las barras de control, tenía una personalidad impredecible en ciertas condiciones. Esa imprevisibilidad estaba oculta, incluso para quienes operaban el reactor todos los días. Y Toptunov, sin herramientas adecuadas para medir ni advertencias suficientes, se convirtió en el intermediario entre la teoría y la catástrofe. La noche del 26 de abril no fue solo un fracaso técnico, fue un choque entre cultura, política y física. La cultura de obediencia y secreto, la política de cumplir experimentos a toda costa, y la física del reactor trabajando en contra de cualquier lógica humana se unieron en una combinación letal. Toptunov se encontró en el epicentro de todo eso, sin capacidad real de influir en el desenlace. Cuando hoy se reconstruye minuto a minuto aquel desastre, es imposible no sentir una mezcla de asombro y tristeza por lo que él vivió: los segundos de confusión mientras el reactor subía a niveles imposibles, las alarmas que no tenían sentido, los colegas desorientados, y él mismo, consciente de que algo no estaba bien, pero incapaz de revertirlo completamente. Cada decisión que tomó era racional dentro de la información disponible, pero devastadora en el contexto de la física real del reactor. Y aquí surge otra reflexión inquietante: la idea de culpabilidad individual frente a la complejidad sistémica. Toptunov ha sido injustamente retratado muchas veces como el hombre que presionó el botón. Esa frase simplifica demasiado, y deforma la verdad. No presionó el botón para destruir, presionó el botón siguiendo un procedimiento que creía correcto, un procedimiento que el diseño del reactor y la jerarquía le dijeron que era seguro. La catástrofe no fue un error aislado, sino el resultado de años de decisiones estructurales, culturales y de diseño que convergieron en un momento crítico. Además, su historia revela cómo los sistemas complejos pueden hacer que incluso personas competentes y entrenadas sean impotentes frente a eventos fuera de control. Toptunov no tenía poder de decisión sobre el diseño del reactor, sobre las reglas impuestas por superiores, ni sobre los experimentos que se le ordenaban ejecutar.
Todo lo que podía hacer era operar dentro del estrecho margen que le habían dejado. Y ese margen resultó ser mortal. Más allá de la tragedia humana, su historia también sirve como advertencia. No solo para ingenieros nucleares, sino para cualquier sistema donde la complejidad técnica, la jerarquía rígida y la información incompleta se combinan, los seres humanos pueden convertirse en los últimos fusibles de un sistema defectuoso. La seguridad no puede depender únicamente de la obediencia, debe estar integrada en el diseño, en la cultura y en los protocolos. Leonid Toptunov murió joven, víctima de radiación y de un sistema que no le permitió tomar decisiones informadas. Su muerte ha quedado registrada en los libros de historia, pero su figura sigue siendo incomprendida en muchos relatos populares. No era un villano. No era un héroe épico. Era un hombre normal, haciendo su trabajo en circunstancias extraordinarias, atrapado en un momento donde el destino, la física y la política convergieron para crear una de las peores catástrofes de la historia humana. Su legado, sin embargo, persiste, la necesidad de transparencia, entrenamiento completo y cultura de seguridad, para que nunca más un operador quede en la posición de Leonid Toptunov, enfrentando un sistema que puede matarlo mientras cumple con lo que se espera de él. Lo que hace a la historia de Leonid Toptunov aún más inquietante es cómo su figura revela la fragilidad del control humano frente a sistemas que parecen dominables pero que, en realidad, no lo son. Cada acción que tomó esa noche, cada manipulación de barras, cada lectura de indicadores, fue ejecutada con precisión y confianza en su entrenamiento. Y aún así, todo fue insuficiente. El desastre no lo superó por negligencia ni por incompetencia, lo superó porque el sistema no estaba diseñado para ser seguro bajo todas las condiciones posibles. La física del reactor, combinada con la cultura institucional y la falta de información crítica, creó una trampa invisible. Examinando los reportes posteriores y las reconstrucciones de los eventos minuto a minuto, se puede ver cómo Toptunov intentaba anticipar reacciones que no podían anticiparse. Cada ajuste que hacía tenía consecuencias que iban mucho más allá de lo que los instrumentos podían mostrar. En su mente, la lógica era lineal, subir potencia aquí, bajar allí, equilibrar las barras. En la práctica, el comportamiento del núcleo era no lineal, incluso caótico. La brecha entre teoría y realidad era fatal, y él estaba en medio. Examinando los reportes posteriores y las reconstrucciones de los eventos minuto a minuto, se puede ver cómo Toptunov intentaba anticipar reacciones que no podían anticiparse. Cada ajuste que hacía tenía consecuencias que iban mucho más allá de lo que los instrumentos podían mostrar. En su mente, la lógica era lineal, subir potencia aquí, bajar allí, equilibrar las barras. En la práctica, el comportamiento del núcleo era no lineal, incluso caótico. La brecha entre teoría y realidad era fatal, y él estaba en medio. Otro detalle que raramente se resalta es la presión psicológica del momento. La prueba ya estaba retrasada, los superiores habían dado instrucciones claras de continuar y había consecuencias administrativas implícitas si la prueba se cancelaba. La fatiga, la tensión, la responsabilidad inmediata de un reactor nuclear completo en sus manos, todo eso se sumó a la complejidad de sus decisiones. No era solo física nuclear, era gestión de estrés en condiciones extremas, y cualquier error, incluso minúsculo, podía tener efectos devastadores. Cuando la explosión finalmente ocurrió, Toptunov no reaccionó como un villano. No huyó, no entró en pánico, siguió intentando cumplir procedimientos, intentando entender lo que estaba pasando, creyendo que algo podía hacerse. Esa actitud refleja su entrenamiento y su disciplina. Un operador de reactor no improvisa, sigue protocolos hasta el final, incluso cuando el sistema ya ha colapsado a niveles irreversibles. Esa obediencia, que normalmente es virtud, se convirtió en parte de la tragedia. Con el paso de los años, la narrativa histórica ha intentado simplificar lo sucedido. Algunos medios lo describen como el hombre que presionó el botón, otros lo omiten por completo. Pero los análisis más completos coinciden en que Toptunov fue víctima de un sistema que lo utilizó como último punto de contacto entre la teoría y la catástrofe. Su muerte, causada por la exposición a radiación, cerró cualquier posibilidad de defensa pública. Nunca pudo explicar lo que sentía, lo que sabía, lo que percibió. Su voz quedó atrapada en los registros técnicos, fríos y precisos, que no capturan la complejidad humana de la situación. Lo más perturbador de todo esto es la lección que nos deja para el futuro. Los desastres tecnológicos no dependen exclusivamente de errores individuales. Dependen de diseños incompletos, información restringida, presiones externas y una cultura que prioriza la obediencia sobre la seguridad real. Leonid Toptunov no fue culpable en el sentido clásico, fue un operador enfrentando un sistema que estaba, desde su concepción, preparado para fallar bajo ciertas condiciones. Su historia muestra que incluso la competencia, la disciplina y la formación intensiva pueden ser insuficientes cuando los sistemas son intrínsecamente peligrosos y la información es incompleta.
Y ahí es donde el legado de Toptunov se convierte en algo más que historia, es una advertencia eterna sobre los límites del control humano y la responsabilidad de quienes diseñan y gestionan sistemas críticos. Su sacrificio, involuntario, nos recuerda que la seguridad depende tanto de la tecnología como de la transparencia, la formación y la cultura organizacional, y que ignorar cualquiera de estos elementos puede convertir a personas normales en actores involuntarios de tragedias monumentales. La historia de Leonid Toptunov también revela la dimensión emocional y humana del desastre, que a menudo queda eclipsada por las cifras de radiación, los reportes técnicos o las reconstrucciones de ingeniería. No era un héroe épico, ni un villano malicioso, era un joven de 25 años, con aspiraciones, miedos y limitaciones humanas, enfrentando una situación que superaba cualquier preparación que se le hubiera dado. En los momentos posteriores a la explosión inicial, su experiencia se convirtió en un laberinto de incertidumbre, sistemas que ya no respondían, lecturas de instrumentos inconsistentes y compañeros igualmente confundidos. Todo indicaba peligro, pero nada podía confirmarlo con certeza. Era una especie de ceguera operativa donde cada acción podía desencadenar consecuencias irreversibles. Además, el contexto social y político de la URSS en 1986 añade otra capa de presión insoportable. Los operadores no solo eran responsables de mantener estable un reactor nuclear, también estaban inmersos en una cultura que castigaba la duda y priorizaba la obediencia por encima de la seguridad. Cancelar la prueba o cuestionar un procedimiento podía significar el fin de la carrera, e incluso acusaciones políticas. En ese sentido, Toptunov actuaba en un espacio donde las decisiones tenían un doble riesgo, técnico y político. Su formación le enseñó que debía cumplir, no cuestionar, y eso lo colocó directamente en la línea de fuego de la catástrofe. Cada gesto de Toptunov, desde manipular las barras hasta registrar lecturas, fue un intento de controlar lo incontrolable. Pero el reactor RBMK estaba diseñado con una vulnerabilidad sistémica que amplificaba los errores en vez de mitigarlos. Lo que para otros reactores sería un fallo menor, en Chernóbil se convirtió en un desencadenante de efectos catastróficos. La interacción entre su acción humana y la física del núcleo fue una convergencia exacta que transformó la probabilidad en catástrofe. Los relatos de supervivientes y compañeros que lo vieron durante las horas críticas muestran algo fascinante. Toptunov no perdió la compostura. No mostró pánico desmedido ni decisiones irracionales. Intentó aplicar todo su conocimiento para estabilizar la situación, aunque sabía, inconscientemente, que cada medida podía ser insuficiente. Esa disciplina y resiliencia bajo condiciones extremas subrayan la complejidad humana frente a la tecnología fallida. Incluso después de la explosión, cuando la radiación comenzó a afectar gravemente su cuerpo, Toptunov siguió actuando según los protocolos que conocía. Esa obediencia refleja tanto su profesionalismo como la trágica imposibilidad de responder efectivamente ante un sistema que estaba más allá de su control. No había héroe ni villano, solo un operador atrapado en un escenario diseñado para fallar bajo circunstancias exactas. Su historia nos obliga a preguntarnos, ¿qué responsabilidad tiene una persona cuando las reglas y la información que recibe están incompletas y el riesgo es extremo? Finalmente, la figura de Toptunov se convierte en un símbolo de la interacción entre humanos y sistemas críticos, una advertencia sobre cómo incluso la mayor preparación, disciplina y competencia pueden ser insuficientes cuando el diseño, la cultura y la información no están alineados con la seguridad. Su legado nos recuerda que los desastres no son el resultado de un solo error, sino de una serie de fallas estructurales que convergen en el momento exacto y frente a la persona exacta. En este caso, Leonid Toptunov fue esa persona, atrapado en la intersección de la física, la política y la cultura organizacional, un joven cuya historia humana resuena mucho más allá de los límites del desastre nuclear que lo marcó para siempre. Lo que hace que la historia de Leonid Toptunov sea aún más impactante es cómo su papel evidencia la vulnerabilidad del ser humano frente a sistemas complejos y peligrosos. Él no actuó con negligencia ni con intención maliciosa, actuó como cualquier operador entrenado habría hecho bajo las mismas condiciones. Cada movimiento, cada ajuste de barra, cada lectura de instrumentos era racional según su entrenamiento y según la información disponible. Pero la física del RBMK, combinada con su diseño defectuoso, la falta de información crítica y la presión jerárquica, creó una trampa imposible de evadir. Su posición en la sala de control se convierte, entonces, en un espejo de la relación entre hombre y máquina. El operador estaba obligado a interactuar con un sistema que podía fallar de formas que él no podía anticipar ni comprender completamente. En ese sentido, Toptunov no era simplemente un individuo, era un nodo dentro de un entramado de decisiones de ingeniería, cultura institucional y políticas que lo colocaban en un riesgo mortal. Los segundos previos a la explosión muestran cómo el error no fue solo humano, sino sistémico. Toptunov, siguiendo procedimientos, ejecutando lo que se esperaba de él, se convierte en la manifestación de todas las fallas acumuladas del reactor y de la gestión de la planta.
Cada acción que tomó fue una interacción entre conocimiento limitado y un entorno diseñado para ocultar sus peligros. La tragedia radica en que no existía una opción segura, todas las decisiones posibles tenían un riesgo extremo, y él no contaba con la información para evaluarlas correctamente. La presión del momento es otro aspecto crítico. La prueba eléctrica que estaban realizando ya había sido pospuesta varias veces, y los superiores ejercían presión para que se completara. Cancelarla o cuestionarla podía generar consecuencias administrativas o incluso políticas. Toptunov no era solo un operador técnico, estaba atrapado en un sistema donde las decisiones humanas se mezclaban con el control estatal y donde la obediencia podía ser mortal, pero la insubordinación también. La elección entre cumplir y detener no era realmente una elección, era un callejón sin salida. Cuando finalmente se presiona el A5, el botón que debía detener el reactor, la física demuestra su crueldad. Las barras de grafito introducen un pico de reactividad que ningún operador podría haber previsto. Todo lo que Toptunov hizo, incluso lo que consideraba correcto según su entrenamiento, terminó acelerando el desastre. Ese momento encapsula la tragedia completa. El conocimiento humano, la disciplina y la obediencia se enfrentaron a un diseño nuclear defectuoso, y perdieron. Incluso después de la explosión inicial, cuando la situación ya era catastrófica, Toptunov intentó seguir los procedimientos de emergencia. Su acción no fue heroica en el sentido dramático, sino una respuesta racional basada en lo que conocía. Pero la magnitud del desastre superaba cualquier protocolo. La radiación ya comenzaba a afectar su cuerpo, y aún así, intentaba actuar según su formación, un operador cumpliendo su rol hasta el límite físico de sus capacidades. La figura de Toptunov nos obliga a cuestionar la narrativa simplista que busca culpables individuales en desastres complejos. No fue el hombre que hizo explotar Chernóbil, fue un operador atrapado en un sistema que necesitaba que alguien como él actuara exactamente como lo hizo para que se materializara la catástrofe. Su historia demuestra que los sistemas defectuosos pueden convertir la competencia y la disciplina en vulnerabilidades, y que la responsabilidad individual, por muy real que parezca, es solo una parte de un problema mucho más amplio. El legado de Leonid Toptunov, entonces, no es de culpa, sino de advertencia. Nos recuerda que la seguridad en sistemas críticos no depende únicamente de la formación y la obediencia, sino de la integración de diseño, cultura organizacional y transparencia de información, para que ningún ser humano quede en la posición de ser un fusible de un sistema mortal. Su historia sigue siendo un recordatorio perturbador de los límites de la capacidad humana frente a la complejidad tecnológica y la importancia de diseñar sistemas que realmente protejan la vida, incluso cuando las decisiones se confían a personas competentes y disciplinadas. A medida que se profundiza en la historia de Leonid Toptunov, se hace evidente que su tragedia no fue solo personal, sino también simbólica. Representa la vulnerabilidad de cualquier individuo frente a sistemas diseñados sin considerar la falla humana, un recordatorio de que incluso la mayor preparación y habilidad técnica pueden ser insuficientes cuando las estructuras que sostienen la operación son defectuosas. La combinación de diseño inadecuado del RBMK, procedimientos ambiguos y presión jerárquica convirtió a Toptunov en un punto de falla humano inevitable. Uno de los aspectos más desconcertantes es cómo la presión política y la cultura de obediencia moldearon sus decisiones. En la URSS, cuestionar procedimientos o negarse a seguir órdenes directas no era solo un riesgo profesional, podía implicar consecuencias legales o políticas graves. En este contexto, Toptunov no estaba simplemente cumpliendo instrucciones, estaba operando dentro de un sistema que restringía su juicio crítico y que, en última instancia, lo colocó frente a una elección imposible: seguir los procedimientos y arriesgar la seguridad, o desobedecer y enfrentar represalias. Los análisis técnicos posteriores revelan que la prueba que llevaron a cabo esa noche estaba mal concebida, con protocolos que no consideraban las interacciones peligrosas del núcleo. Cada paso que Toptunov daba, cada ajuste de potencia, cada manipulación de las barras de control, estaba guiado por procedimientos oficiales, pero la física del reactor y el diseño de sus sistemas de seguridad estaban en contra de cualquier intervención humana. Esto genera una tensión dramática en su historia. Era un hombre altamente capacitado actuando dentro de reglas que, en la práctica, hacían inevitable la catástrofe. Incluso durante los momentos posteriores a la explosión, cuando la radiación comenzó a afectar su cuerpo, Toptunov continuó intentando estabilizar la situación. Su resistencia no fue un acto heroico inspirado por el coraje, sino una respuesta lógica de un operador entrenado que todavía creía en los protocolos que le habían enseñado. La disciplina y la formación, que normalmente son virtudes, se convirtieron en parte del mecanismo que permitió que la tragedia ocurriera de forma completa. Esto también plantea un debate ético profundo. ¿Cómo evaluamos la responsabilidad de una persona cuando actúa dentro de un sistema que deliberadamente oculta información crítica y que impone obediencia como principio fundamental? Toptunov no estaba tomando decisiones informadas en el sentido pleno,
estaba operando con información incompleta, en un ambiente que lo desalentaba de cuestionar y con una presión psicológica intensa que limitaba su capacidad de reacción racional. En ese sentido, la tragedia de Chernóbil no fue el resultado de la acción de un solo hombre, sino de la interacción de múltiples factores humanos, técnicos y políticos. La figura de Leonid Toptunov sigue siendo un recordatorio sombrío de los riesgos de delegar decisiones críticas a seres humanos sin ofrecerles los medios completos para comprender y controlar el sistema que manejan. Su historia muestra que la verdadera responsabilidad no se encuentra únicamente en el operador, sino también en aquellos que diseñan, supervisan y administran sistemas complejos. La tragedia de Chernóbil no terminó con la explosión, continúa en la reflexión que deja sobre cómo concebimos la seguridad, la obediencia y la interacción humana con tecnologías críticas. Su vida y su muerte ilustran que la catástrofe nuclear no fue solo un fallo físico, sino un fallo sistémico donde la interacción entre humano y máquina, política y cultura, conocimiento y ocultamiento, convergieron para producir uno de los peores desastres de la historia moderna. La historia de Toptunov es, por lo tanto, mucho más que un relato de tragedia personal, es una advertencia perpetua sobre los límites de la capacidad humana y la importancia de diseñar sistemas que realmente respeten la vida y la seguridad de quienes los operan. A medida que se analiza con más detalle, la historia de Leonid Toptunov también revela la tensión entre la percepción humana del riesgo y la realidad física del reactor. Durante los minutos críticos, cada indicador en la sala de control parecía indicar una situación controlable, pero la física del núcleo RBMK estaba siguiendo dinámicas que ningún operador podía prever completamente. Los instrumentos ofrecían una ilusión de control, las barras bajaban y subían, las alarmas sonaban, pero el núcleo ya estaba entrando en un estado de inestabilidad catastrófica. Toptunov actuaba sobre lo que podía ver y comprender, pero la verdadera dimensión del desastre era invisible para él en ese momento. Ese contraste entre percepción y realidad muestra un punto esencial. La tragedia de Chernóbil no ocurrió porque alguien presionara el botón equivocado, sino porque el sistema estaba diseñado para que la intuición y el entrenamiento humano fueran insuficientes. Cada acción de Toptunov, tomada de buena fe y con competencia técnica, se convirtió en parte de una cadena de eventos que el sistema mismo amplificó hacia el colapso. Esto lo convierte en un ejemplo de cómo los humanos, por más preparados que estén, pueden ser impotentes frente a la complejidad sistémica mal gestionada. Además, el contexto emocional y psicológico de Toptunov es fundamental. La presión de los superiores, la necesidad de cumplir un experimento que ya estaba retrasado, y la cultura de obediencia de la URSS, crearon un entorno donde cuestionar o detener la prueba era casi imposible. Cada segundo de indecisión tenía un peso enorme, y cada ajuste que realizaba era un acto de fe en los procedimientos, en la física tal como se enseñaba, y en la seguridad implícita de su entrenamiento. Sin embargo, en la práctica, esa fe era una vulnerabilidad, porque el reactor no respondía como se esperaba. Cuando se observa el registro de los eventos, se aprecia que Toptunov nunca perdió la calma de manera evidente. Su voz y sus acciones reflejan un profesional tratando de aplicar todo su conocimiento en un escenario donde las reglas mismas fallaban. La tensión y la gravedad de la situación no se expresan en gestos heroicos o decisiones dramáticas, sino en el simple hecho de que cada segundo estaba marcado por una incertidumbre total, mientras la radiación comenzaba a penetrar su cuerpo y alterar su capacidad física y cognitiva. La dinámica entre Toptunov y sus colegas también revelaba la tensión humana en su máxima expresión. Algunos operadores trataban de mantener la calma, otros estaban visiblemente sobrepasados, y todos dependían en gran medida del juicio de Toptunov. En este escenario, la colaboración se volvía una cuestión de supervivencia y comunicación precisa bajo condiciones extremas. Un error de interpretación o un retraso podía significar la muerte inmediata o un agravamiento aún mayor del desastre nuclear. Mientras tanto, el reactor seguía comportándose de manera imprevisible. La introducción parcial de las barras de grafito y la interacción con la reacción en cadena provocaban picos de energía repentinos y peligrosos. Cada intento de Toptunov de reducir la potencia o estabilizar el núcleo tenía un efecto paradójico. El aumento de la reactividad en ciertos puntos del núcleo aceleraba la liberación de energía, mostrando que las leyes físicas del RBMK estaban en conflicto directo con cualquier intento humano de controlarlo. Esto demuestra que la catástrofe era intrínsecamente sistémica, no era un fallo aislado de Toptunov, sino el resultado de la interacción entre diseño defectuoso, procedimientos insuficientes y limitaciones humanas. En medio de esta tormenta de calor, humo y radiación, Toptunov permanecía enfocado, cumpliendo cada paso de los protocolos de emergencia. Cada gesto suyo, desde ajustar las barras hasta registrar lecturas, era un intento desesperado por contener algo que ya estaba fuera de control. Su capacidad de mantener la disciplina y la claridad mental en esas circunstancias muestra un nivel de profesionalismo extremo, pero también evidencia la trágica insuficiencia de la competencia individual frente a un sistema mal diseñado. La exposición acumulada a radiación comenzó a debilitarlo gravemente.
Sus movimientos se hicieron más lentos, su coordinación se deterioró y la claridad mental empezó a desvanecerse. Cada minuto que permanecía en la sala de control era un combate entre su voluntad de cumplir con su rol y la degradación física y cognitiva causada por la radiación. A pesar de esto, continuaba cumpliendo con su trabajo, demostrando un compromiso que rayaba en lo heroico, aunque trágicamente inútil frente a la magnitud del desastre. La historia de Leonid Toptunov evidencia que la tragedia de Chernóbil no puede reducirse a la actuación de un solo individuo. Su papel demuestra cómo los fallos sistémicos, la presión jerárquica, la complejidad tecnológica y la física extrema convergen para crear un desastre que excede la capacidad humana de controlarlo. Cada minuto en la sala de control es un testimonio de cómo incluso la mayor disciplina y conocimiento técnico pueden ser insuficientes frente a la combinación de diseño defectuoso y fenómenos naturales impredecibles. El relato de Toptunov continúa siendo un ejemplo paradigmático de la interacción entre hombre y máquina, donde la vulnerabilidad humana frente a la tecnología compleja y la falta de diseño seguro queda expuesta de manera brutal. Su historia no solo es un testimonio de tragedia individual, sino también una advertencia perpetua sobre la importancia de sistemas confiables, procedimientos claros y la consideración de la capacidad humana dentro de entornos de alto riesgo, mostrando que la seguridad nunca puede depender únicamente de la disciplina o el conocimiento de un operador. A medida que la noche avanzaba y la magnitud del desastre se hacía evidente, la historia de Leonid Toptunov adquiere una dimensión casi simbólica. Él no fue el creador de la catástrofe ni actuó por negligencia. Su tragedia fue la consecuencia directa de un sistema que combinaba diseño defectuoso, procedimientos insuficientes, presión jerárquica y fenómenos físicos incontrolables. Cada acción que tomó, cada barra que ajustó y cada informe que envió fue un intento de cumplir con su rol profesional, de mantener cierto control sobre una situación que ya había superado los límites humanos de previsión y manejo. Su vida y su labor reflejan la vulnerabilidad del hombre frente a la tecnología, y como incluso la disciplina, el conocimiento y la experiencia pueden ser insuficientes cuando los sistemas fallan en su diseño básico. La figura de Toptunov también nos recuerda que los desastres tecnológicos no pueden explicarse reduciendo la culpa a un solo individuo. Chernóbil fue un fracaso sistémico, un ejemplo de cómo la combinación de errores humanos, deficiencias en el diseño y estructuras organizacionales rígidas pueden culminar en tragedia. Toptunov fue, en muchos sentidos, la manifestación humana de ese sistema fallido, un joven operador atrapado en una red de responsabilidades, órdenes contradictorias y fenómenos físicos que excedían su capacidad de control. Su historia nos obliga a replantear la forma en que entendemos la seguridad industrial, la gestión de riesgos y la relación entre hombre y máquina. Su sacrificio, aunque involuntario, es un recordatorio poderoso de la necesidad de transparencia, entrenamiento riguroso y diseño seguro en cualquier sistema crítico. Toptunov, a través de su ejemplo, nos enseña que la preparación individual no puede reemplazar la solidez del sistema, y que la cultura organizacional y la ingeniería deben trabajar de manera conjunta para proteger la vida humana. Cada minuto que pasó en la sala de control es una lección de disciplina, valentía y profesionalismo, pero también una advertencia de lo que ocurre cuando se subestiman los riesgos inherentes a la complejidad tecnológica. En última instancia, la historia de Leonid Toptunov se convierte en un relato universal, una advertencia sobre la fragilidad humana frente a la magnitud de los sistemas que hemos creado, y sobre cómo la combinación de conocimientos técnicos, disciplina y obediencia puede ser insuficiente cuando los sistemas no están diseñados para proteger a quienes los operan. Su vida y su muerte deben servir no solo como un recordatorio de la tragedia de Chernóbil, sino también como una guía sobre la importancia de repensar la seguridad, la ingeniería y la responsabilidad humana en entornos de riesgo extremo. Si este relato te ha parecido impactante y quieres conocer más sobre historias como la de Chernóbil y la vida de quienes estuvieron involucrados en este desastre, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Cada suscripción ayuda a que podamos seguir investigando y compartiendo estos relatos, profundizando la historia y explicando de manera detallada los eventos que marcaron al mundo para siempre. Tu apoyo nos permite crear contenido más extenso, más preciso y más cercano a la realidad de estos acontecimientos históricos. Leonid Toptunov no debe ser recordado como un culpable, sino como un símbolo de la complejidad de la interacción entre el hombre y la tecnología, un recordatorio de que detrás de cada desastre hay personas reales enfrentándose a circunstancias que superan su comprensión y que sus historias merecen ser contadas con detalle, respeto y reflexión profunda.